Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto que estén sintonizándonos esta mañana en su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y quiero decirles que tenemos a un invitado de lujo. Tenemos el gusto de contar en este estudio, en este programa, con el contador Ramón Gómez Sañudo. Él es contador público, egresado de la UNAM, y también es agente aduanal, empresario, en fin, un ciudadano y un profesionista distinguido que ha creado varias empresas, que ha pertenecido o pertenece a distintas agrupaciones donde ha tenido cargos directivos. Eres un empresario prestigiado, conocido, que pues qué bueno que aceptó esta mañana venir aquí a compartir con ustedes sus experiencias, sus ideas. Y vamos a iniciar la entrevista o la plática, primero que nada dándole la bienvenida y agradeciéndole que esté aquí con nosotros. Ramón, gracias por haber aceptado. Al contrario, Paco, muchas gracias por invitarme. Estas cosas ya sabes que a mí no son mucho de mi agrado, pero una persona como tú, como mi amigo, te lo agradezco mucho. Más te agradezco yo. Te lo agradezco. Y entrando en materia, porque nuestro enemigo aquí es el tiempo, platícanos un poco de tu vida. Bueno, nací en Veracruz en enero del 37, aquí estuvimos viviendo hasta el 43 o algo así, por la guerra, por la agencia aduanal de mi papá, nos tuvimos que ir a Laredo, pero estuvimos muy poquito tiempo ahí, entonces nos fuimos a México, ahí estuvimos varios años, y mi papá pues iba y venía a Veracruz, y a la agencia aduanal de Veracruz y a la agencia aduanal de Nuevo Laredo, que en aquel entonces en Veracruz casi no había trabajo. Entonces ya cuando se normalizó el comercio, en el 48 ya regresamos acá y en México estuvimos en el Instituto Patria de los Jesuitas, donde ahora estaba nuevecita la escuela, donde ahora está el Palacio de Hierro en Molière. Luego aquí llegamos y a mi mamá le recomendaron un colegio que cuando lo vimos, pues a mí se me cayó el alma a los pies. Era la escuela de don Benito Fentanes, llamada Justo Sierra, en una casa ahí en 5 de Mayo, un maestro para 2 salones. Yo tuve la suerte de estar con don Edmundo, el hijo de don Benito, y he tenido muy buenos maestros en mi vida y en la universidad, en todos lados, pero ninguno me enseñó lo que don Edmundo, definitivamente. Lo mucho o poco que sé de historia, de geografía, de gramática, de cultura en general, me lo enseñó don Benito. Claro, luego hubo que seguirle macheteando, pero ahí estuvo la base de todo. Ya aquí estuvimos viviendo y yo luego en el 54 me fui a la universidad a estudiar de contador público. En el 54 terminé en el 58, terminé y ya me recibí y ya me regresé acá a trabajar en agencia aduanal y de ahí ya me fui desarrollando, luego pues en la agencia aduanal y haciendo un poco de talacha, luego de ahí con otros amigos fundamos lo que era y es Grupo Veracruz, que nos dedicamos a la venta de distribución de automóviles. Empezamos con Renault, seguimos con Chevrolet, con tractores agrícolas, hasta que los dejamos los agrícolas porque fue cuando vino lo del Ban Rural ese, que había que comprarle todo vía los tractores al gobierno, a la financiera, al banco ese, y había que darles moche y nosotros hasta ahora pues no lo acostumbramos, ¿no? Entonces, mejor dejamos las distribuidoras. Eran 4 o 5 distribuidoras de tractores. Se requiere valor para veces, y esto es relevante, digno de mención, se requiere valor para decirle no a la corrupción. A pesar de que
Pues a lo mejor es una forma de vida de muchos y además una forma de competir con cierta ventaja. Pero no, aquí era corrupción eso total. Eso tiene que ver con valores. Y hablabas tú de lo importante que significó para ti tener una educación donde el señor Fentanes les inculcó conocimientos, historia y valores. Pues sí, eso es importantísimo. Un poquito de Cómo todo. un buen maestro puede marcar en un momento dado la trayectoria de una persona. Pues sí, eso más la educación en tu casa, pues todo ayuda, ¿no? También luego, hablando de lo mismo de corrupción, pues en la agencia aduanal, luego los clientes grandes, en aquel entonces se trataba casi con los dueños, hablo de los años, principios de los 60, hasta aún las empresas grandes. Ya luego empezó a crecer esto y ya se trataba con los gerentes de compras, con el gerente administrativo y varios clientes grandes, pues también dejamos de trabajarles porque una vez me acuerdo que llegó uno de unos laboratorios muy grandes que era muy buen cliente y que su jefe le había gustado un Rolex. Y le dije, pues mira, creo que lo venden aquí en la joyería de la esquina, pásate a comprarlo. A los 2 meses nos quitaron los despachos, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Es difícil tomar decisiones de esa naturaleza, pero yo creo que es sano. Pero yo creo que yo creo que no es tan difícil. Es difícil porque a veces uno, no porque esté uno de acuerdo con la corrupción, sino porque dices, bueno, es que yo necesito trabajo, tengo una empresa que tiene empleados. Pero el trabajo, entonces, si pierdo ese cliente, me tengo que poner a trabajar más para conseguir otros clientes. Esa es la solución. No. Hay que combatir. Esfuerzo no creo que haya ninguno, porque estás convencido. Hay que combatir ese sentido. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Porque creo que es una de las grandes lacras que tenemos. Hay veces que no es corrupción, a veces es chantaje. Sí. Ya lo que te hacen los funcionarios, los mismos empleados de clientes y eso, es a veces, ¿no? Y ya tú verás si aceptas o no aceptas. Muy bien, pues buena. Y ya luego, pues sí, seguí trabajando y pusimos luego negocios de automóviles y de varios. Ahí hemos ido, unos funcionan bien, otros funcionan mal, pero todos han funcionado. ¿Cuántos empleos directos pues mira, en las empresas que diriges? Más o menos entre los distribuidores que tenemos en varios lados y lo que es el grupo GOMSA, son como 1,500 y pico de empleados, 1,500 yo creo. ¿Empleos directos? Sí, directos. Más aparte de los indirectos, que pues a lo mejor están en relación de 3-1. Pues los indirectos, como cuáles, pues cuando compones, remodelas una distribuidora o haces una nueva, pues ahí... ¿O le das mantenimiento a los vehículos? No, el mantenimiento de los vehículos, pues tenemos agencia distribuidora. Esa se la damos nosotros. Directamente. Aunque no queden bien, pero lo damos nosotros. Yo creo que no queda mucho margen de utilidad. Ya sabes, las distribuidoras son caras y malas, pero ahí vamos. Muy bien. Ramón, tengo algunas otras preguntas. ¿Sí? Por lo que veo en tu trayectoria empresarial, además de cargos relevantes en empresas conocidas, locales que has tenido, has ocupado diversos cargos, digamos, honoríficos, en donde tienes que llegar a servir sin ningún sueldo. Fuiste fundador de Hogares Calasanz. Sí, estuviste estuve en contigo. La escuela, Pues mira, me he dedicado, si te interrumpo, pero el entrevistado soy yo, claro. Por ejemplo, bueno, mira, parte de lo que tiene que hacer una persona, que es lo que lo convierte en líder, es hacer. Y por el placer de ser. Entonces, a mí siempre me ha gustado el poder mejorar también a la gente que me rodea o con la que trabajo o con la que pienso que va a influir en el medio e incluso en el mío. Entonces, por ejemplo, yo desde casi que llegué, pues entré de presidente a la Asociación de Agentes Aduanales, estuve ahí varios años y he entrado y he traído luego aquí varias institutos o asociaciones. He traído, bueno, con el fin de mejorar el ambiente de negocios, el ambiente del empresario, subirlo un poco. Hice la labor junto con un grupo de ustedes para que viniera el IPADE
y ya llevamos 7 años dando los cursos altos. Ahora estamos en el que es D1, pero ya llevábamos 7 de AD2. El ir al IPADE a México es una bronca, te cuesta más la ida y la vuelta, y llegar al aeropuerto el viernes, que son los... Entonces logramos que traer a los mismos maestros que dan allá, pues ahí más o menos me empecé a llevar con los del IPADE y ahí nos hicieron caso. Traje a Coparmex también, porque era cuando estaba el primer presidente. Fui el primer presidente, lo traje aquí con Maquío, vino y ¿por qué? Porque era cuando estaban las cosas un poco difíciles con Echeverría y pues había que hacer algo. Estaba un poco dificilón, pero bueno, no tanto, no pasa mucho si hace las cosas bien. Entonces, pues algunas otras instituciones que he traído ahorita, así platicando, no me acuerdo, pero de este tipo sí. Y he estado en muchas organizaciones de presidente, en la Asociación de Distribuidores de Mercedes-Benz, en la Asociación de Distribuidores de General Motors. Bueno, en varios títulos. Ahí yo creo que me gusta bastante la grilla o no sé. O el servicio. Porque además trabajo. Hay que trabajar y sin sueldo. Vamos a ir a un corte. Perfecto. Vamos a ir una pausa, regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos entrevistando al contador Ramón Gómez Sañudo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al contador Ramón Gómez Sañudo, empresario destacado de aquí de la localidad, que ha tenido diversos cargos relevantes en algunas de las empresas que él ha formado o de las cuales él es socio, pero además ha tenido la oportunidad de servir y ha servido bien, ha servido con eficiencia, con un sentido de responsabilidad y aparte pues ha ayudado a que algunas instituciones donde ha tenido cargos honoríficos puedan desarrollarse, puedan crecer. Una de las instituciones que apoyaste o que has apoyado de manera permanente es precisamente la Beneficencia Española. Pues sí, ahí porque mi papá realmente la única institución que le agradaba, que le gustaba, lo social no le importaba mucho. Desde joven él decían que iba a apagar las luces en la mañana, camino de la oficina, las luces del ministerio, porque siempre anduvo mal de dinero. A mí me tocó en una época difícil, se iba a perder, hablé con el gobernador Murillo Vidal en aquel entonces y algo nos ayudó, hubo que buscar para pagar, porque no habían pagado casi nada de impuestos. Y ahí me la fui llevando y logramos levantarla un poco, pero era cuando todavía no había medicina casi, bueno, hospitalización privada casi no había, al seguro o alguna otra clínica por ahí, y ahí fuimos poco a poco, gracias a Dios. Después ya ha venido gente que la ha hecho un buen hospital, pero a mí me interesaba por 2 razones. Primero por mi papá y luego por tener un hospital que fuera más o menos digno. Yo casi no lo pude hacer bien, nada más arreglé un poquito, pero pues ya no le estoy haciendo publicidad, pero es un buen hospital, está... ¿Perdón? De buen nivel. De buen nivel y sobre todo, pues, gracias a Dios a que yo en alguna forma pude salvarlo, ¿no? Y eso es lo que me da satisfacción. Y ya, lo demás, pues ya lo hicieron otros. Qué bueno. Pues es una continuidad, ¿no? A ti te tocó una etapa muy complicada. Lograste en tu periodo que la institución se estabilizara económicamente, resolviera algunos de los problemas que tenía y la encaminaste para que otros vinieran también a ayudar para continuar con esa mejora, con esa marcha. Es muy importante hablar de la Beneficencia Española porque además tiene un edificio bellísimo que se ha rescatado. Estaba en un edificio en ruinas. Yo no pude más que medio rescatar un poquito, incluso el arquitecto Segarra nos hizo... Con Concha Díaz lo hizo, una maqueta como en corcho, algo así en aquel entonces, pues hablo de los años 90, a lo mejor un poquito antes, una maqueta muy bonita de cómo queríamos restaurarlo, pero pues nos quedamos en la maqueta. Bueno, no había dinero para más y ya luego lo han remodelado y ha quedado muy bien. Muy bonito. Sí, muy bien.
También fundaste o fuiste miembro fundador del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Cuando llegué aquí éramos pocos contadores. Yo casi no lo ejercí, muy poco. Bueno, no ejercí la carrera públicamente con despacho, pero la he arrastrado a lápiz toda mi vida. Y realmente ahí fue que con un grupo de Carlos Gutiérrez de Velasco y otro Miguel Gómez Manzano y algunos otros más, otros de Jalapa, empezamos a reunirnos para poder formar el colegio y se fundó, pues, por allá por los 60 y pico, ya ni me acuerdo. Pero por ahí andamos, ahí anduvimos. Ahí ya casi yo no pude cooperar mucho. Estuve en la fundación, ayudé un poco, pero la verdad, pues no me puedo poner casi ninguna medalla de ahí. Muy bien. Oye, retomando la idea que a mí me encantó de la primera parte de la entrevista o de la plática que estamos teniendo, hablabas tú de la importancia que tiene la educación en el hogar, desde luego, pero también en la escuela, cuando tienes un buen maestro que te motive a estudiar, a superarte, a ser gente responsable, y cómo eso logra marcar la vida de una persona. Pues sí, bueno, es la base, ¿no? Es la base, pero primero los maestros sabían, no solamente de Edmundo Fentanes, desde antes en las otras escuelas, pues eran maestros, digo, de otro tipo. Hoy estaba yo oyendo en un noticiero que estaban entrevistando a un maestro por un movimiento, algo así que hay ahorita que no les pagan. Ya deberían haberse acostumbrado. Les pagan unos bonos. Ya deberían haberse acostumbrado, pero bueno, y no sabía ni cómo hablar, vaya, no sabía ni expresarse. Sí sabía porque estaba ahí bloqueando, pero no sabía expresarse porque estaba ahí. Entonces yo sí en la universidad tuve buenísimos maestros, que eran maestros, pero al mismo tiempo eran ejemplos, ¿no? Y eso es básico. En la profesión, pues los maestros que yo tuve en la universidad fueron de calibre reforzado, ¿no? Y luego, pues siempre tiene uno maestros en la vida, después te dan otro tipo de clases, ¿no? Ya no te enseñan, pero ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo de las materias que estudiábamos en secundaria, algunas eran prácticas, pero la mayoría eran culturales, había civismo, te enseñaban. Ahorita, pues, ¿quién sabe de civismo? No saben ni lo que es civismo. En general ya el pueblo, pues creo que el pueblo mexicano, pero no hay cultura. Antes en secundaria ya nos leíamos y teníamos que leer pedacitos de obras de escritores y de algunos, hasta aprendernos algunos versitos, y que todavía se acuerda uno de eso. Lo que bien se aprende no se olvida. Claro, en los esquemas de educación eran otros en cuanto a la forma, mucha memorización, pero eso no quiere decir que aunque hayan cambiado, no quiere decir que cambien totalmente la cultura en general. Pregúntale a mucha gente dónde está tal lugar y no tienen ni idea. Aunque hayan hecho, yo ya en primaria ya habíamos visto todo lo ahí con Don Edmundo, y en quinto año en México ya teníamos los mapas con los ríos, las capitales. Las capitales y dónde estaban. Entonces, hombre, ahora te preguntan que hasta dónde queda México casi, ¿no? No. Primero, y ahora no sé, yo la gente con la que pues trato algo, pues sí están jóvenes incluso. Si no leen y estudian ellos por su cuenta, de la escuela no salen en general muy bien preparados o más preparados como deberían de salir para hacerle frente a este mundo, que es un mundo de conocimientos, ¿no? Y de retos y de globalización. Y de todo. ¿Cómo ves la situación actual del país? Porque hablamos del aspecto educativo y eso automáticamente se refleja con la situación del país. ¿Tú cómo la ves como empresario, como ciudadano? Pues mira, sí, porque nuestros gobernantes, la mayoría, ya no son de mi época, y pues ya están metidos en el tipo de educación con la cual no estoy de acuerdo. O sea, no los mandan a estudiar a muchos lados y van, pero realmente estudian otra materia que no es para nosotros, ¿no? Como nuestra Constitución. Bueno,
fue una copia extralógica de la americana en 1850 y tantos. Aquella sigue igual y nosotros es otra, y además era una copia extralógica, porque no era lo mismo en Estados Unidos que México en aquel entonces. Éramos centralistas y nos pusieron federal, nos cambiaron el nombre, Estados Unidos Mexicanos. Aquellos son Estados Unidos de América, nada más, porque no somos México. Nuestro pasaporte también dice México, todo, pero somos Estados Unidos mexicanos. Y como eso, si te pones a ver, todo eso forma parte de la educación, de la cultura de un pueblo. Ya lo creo. Es muy interesante, Ramón, qué bueno que estamos tocando estos temas, pero vamos a ir a una pausa. Continuamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Seguimos platicando con el contador Ramón Gómez Sañudo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el contador Ramón Gómez Sañudo, empresario destacado de la localidad. Pues en su trayectoria profesional y empresarial ha ayudado a crear varias empresas, ha creado varias empresas y tiene una gran cantidad de colaboradores. Gracias a él, pues ha logrado generar, nos decía, en el grupo de empresas donde él tiene pues alguna relación, desde luego ha logrado crear alrededor de 1,500 empleos directos, más los indirectos que también tienen que tomarse en cuenta. Estamos platicando sobre cómo estaban las cosas en cuanto al aspecto educativo antes en comparación con lo de ahora, y vemos la enorme diferencia, la falta de cultura cívica, también hay que decir las terribles faltas de ortografía que eso ya la está. letra horrorosa que muchos jóvenes, bueno, ya no saben escribir, pero yo creo que eso dentro de poco tiempo se va a sanar, porque la gente no va a saber escribir a mano, ya todo es en computadora, por lo menos lo de las ciudades. El problema es que cuando no tengas corriente eléctrica o no tengas máquina, pues ya, vas a ser una analfabeta cómo lo resuelven, sí. Muy bien. ¿Cómo ves la cuestión económica? Que eso también tiene que ver de educación, historia, a eso iba yo, etcétera. Que eso es también cultura, porque es la cultura de nuestros gobernantes. Y la cultura de nuestros gobernantes, independientemente de pues lo que dijo el Papa, incluso, que tenemos mucho gobernante corrupto en México, y eso forma parte de educación, no es hambre, es educación. Entonces, yo creo que pues México podría estar muchísimo mejor, pero nuestros gobernantes en términos normales y desde que yo estaba, desde antes, han hecho todo lo posible salvo excepciones, por mejorar la naturaleza, la economía de nuestro país y de nuestro pueblo. Va mejorando porque en todo el mundo pues va creciendo, va mejorándose, pero comparativamente yo no creo que estemos muy bien. Actualmente pues están hablando que si el petróleo y que si China, bueno, eso nos puede afectar, pero lo que nos afecta es nuestra situación. Si tú le quitas dinero al pueblo vía impuestos, pues resulta que esa gente no puede gastar en eso. Lo gasta el gobierno, más que gastarlo, lo derrocha, lo tira, lo desperdicia o se lo roban. Entonces, esa es una situación muy grave. Si todo eso que se desperdicia, que se maltira, que no le dan mantenimiento a una obra porque la hizo el gobierno anterior, todo eso, y ahí se queda, todo ese dinero podría ir a donde tiene que ir, a la mejoría de nuestro país, y yo creo que podría hacerse. Claro, aquí la base de todo es la impunidad, pero como el mismo gobierno es el que puede o no quitar la impunidad, mientras no la quite porque no les conviene, pues México vamos a tener problemas. La economía, pues yo sí la veo un poco mal. El dólar hoy se mejoró un poco, pero a nivel internacional. En México aquí no sé cómo, pero... Estuvimos ayer arriba de 19. Sí, ha de haber llegado a 20 o algo así, pero pues eso no es el problema de nuestra economía. El problema de nuestra economía es que no hay consumo interno, porque cada día los impuestos son altos, sobre todo para la gente, y lo hacen para darle subsidio a alguien que a lo mejor
no es la que lo necesita ese tipo, y además la mayoría, como dicen todos, a mí no me consta, pero de un peso que es para ayuda social, pues le llegan 10 centavos al que a lo mejor le llega. Entonces, luego hablan aquí que según el OCDE, esa organización, que en México pagamos impuestos muy bajos. Y yo le pregunté a un subsecretario no hace mucho de Hacienda, bueno, eso es considerando el total de impuestos entre 100 y pico de millones de habitantes. Pero dígame usted cuánto es de los que sí pagamos impuestos, mucho o poco, ¿cuántos millones seremos? 20, ¿qué tanto es nuestra tasa? ¿Alta o más baja? No, pues no se lo puedo contestar ahorita. Oiga, usted debe de saberlo. ¿Cómo si sabe que es baja la contribución? ¿Por qué no me dice que es muy alta? Porque aquí hablan del impuesto del 30%, pero agrégale todos los demás que paga en general cualquiera. El IVA en casi todo lo que compras, pagas placas, pagas tenencia, pagas por un refresco, pagas por la gasolina, pagas por todo. ¿Y eso cuánto suma? Al final del día, tu ingreso, pues no fue un impuesto del 30%, es un impuesto del 70%, como lo veas. Entonces, pues eso no puede ayudar al pueblo mexicano a que pueda comprar más, a mejorar nuestra economía. Está ya lo que se vende a Estados Unidos, bueno, eso va a ayudar, pero las economías fuertes son las que tienen una economía interna fuerte, su clase media consumidora, más o menos, pero consumidora. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar y es lo que ha pedido todos los economistas de México, como ahorita están pidiendo, en vez de aumentar impuestos, quita el gasto, pero el gasto que realmente tienes que quitar y como que no saben cuál quitar. Bueno, normalmente cuando hay que quitar el gasto no quitan burocracia, no quitan programas que le llaman sociales, que son como regalar televisores, que yo no sé a quién se le ocurrió semejante cosa. Pues cómo no. Porque pagamos impuestos, bueno, impuestos para tener mejores calles, para tener mejor alumbrado, para tener mejores servicios, mejor infraestructura, no para que anden regalando televisores y iPads, previo a las elecciones. No. Pero bueno, dicen por ahí además, que... perdón, pero ver nuestras ciudades en general en México, salvo excepción, las banquetas es una vergüenza. Cualquier banqueta, vete a donde sea. Las calles, si no hay baches, hay topes. Los semáforos que se están cayendo. Los semáforos no hay, y todo así. Yo una vez, un cuate en broma me dijo, oye, la invasión de los americanos, ¿qué no fue en 1914? Digo, sí. Es que yo creí que había sido en el 2014. Por los agujeros que todo. había. ¿Cómo está el centro? ¿Cómo está todo? ¿Cómo? Velo en general. ¿Cómo están las colonias, las calles? No hay agua. No, estamos mal, pero se puede componer, todo se puede componer con ganas de que quien lo tenga que hacer, lo haga honradamente, honestamente, con moralidad. Hay dos frases que vienen a mi memoria y una de ellas dice, qué gran pueblo seríamos si tuviéramos gran Señor. Esa es una. Y otra que dice que somos un país que sería muy rico si estuviéramos bien administrados. Tenemos un gobierno que administra mal y por eso somos un país pobre. ¿Tu opinión sobre esas dos frases? Bueno, mira, lo que tú dijiste yo te lo iba a decir casi con otras palabras, pero es tan cierto como que dicen que un país subdesarrollado es un país subadministrado. Y la subadministración, pues no es por un periodo de 2 años, 3 años, 5 años, es por un largo lapso de tiempo increíble que va demeritando todos los valores que hay en una sociedad. ¿Y tendremos remedio? Vamos a pedirte que esa pregunta nos las contestes, por favor, después de una pausa. Va a estar en chino, pero a ver, ¿qué invento? Bueno, vamos a una pausa y continuamos en un momento con su programa Líderes de Opinión. Seguimos entrevistando al contador Ramón Gómez Sañudo.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Seguimos platicando esta mañana con el contador Ramón Gómez Sañudo y preguntábamos si tendremos remedio, contador. ¿Te acuerdas de aquel premio que había en la televisión de los 64,000 pesos? Pues así ahora es de todo. Puede ser que tengamos, pero va a tardar y sobre todo pues necesitamos gobernantes decentes, creo yo, decentes en todo sentido, pero pues hay que ver. Yo creo que se podría, otros países lo tienen, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Entonces yo sí creo que pudiéramos llegar a tener una mejoría, tampoco va a ser inmediata, pero yo creo que se podría. La sociedad tiene que apoyar mucho, pero pues a veces no ayuda el mismo gobierno a que la sociedad apoye. Acuérdate lo que decía Maquio y lo dice todo el mundo, menos gobierno y más sociedad, o sea que más participación del pueblo para que haya menos gobierno. Los gobiernos no solamente en México, en el mundo entero, pues es necesario tener un gobierno, y lo hay, pero donde hay proporcionalmente menos gobernantes, menos funcionarios, son los en general, hay excepciones, como todo en esta vida, pero son los países que están más desarrollados, están mejor administrados en realidad. Me viene a la mente algunas de las decisiones que se han tomado y que en su momento nos las vendieron como si fueran una panacea, como si fueran algo que ayudaría muchísimo a la gente. Por ejemplo, hubo una expropiación petrolera, nos dijeron que para que las empresas extranjeras no se llevaran nuestra riqueza. Y se generó una empresa que se llama Petróleos Mexicanos, que ha sido mal administrada, que ha sido manejada, que pues muchas veces en base a intereses políticos, a intereses sindicales, y finalmente pues es una empresa que está perdiendo. Es una empresa que pierde, es una empresa que tiene exceso de personal, es una empresa que tiene nada menos que un pasivo laboral de 1.500.000 millones de pesos. Leía yo que creo que Hacienda le tiene que prestar 50,000 millones y empiezan a hacer una especie de fobaproa para poder lograr pagar algunas de las prestaciones que están pendientes. Luego resulta que nos dicen que debe ser Comisión Federal de Electricidad del gobierno, porque así puede vender la luz más barata, etcétera. Y generan un elefante enorme, no digamos elefante blanco, pero sí un aparato burocrático muy enredado, y nos venden la luz carísima, más cara que si la estuvieran generando empresas privadas como sucede en otros países. ¿Cómo vamos a competir así? Y viene a mi mente otra cosa que a lo mejor a ti te tocó de refilón. De repente viene la guerra, tú hablabas hace rato de la guerra mundial, y dicen vamos a congelar las rentas para que nadie suba el importe de las rentas y así la gente no padezca ese incremento. Y pasa la guerra y dejan las rentas congeladas, no sé si 30 o 40 o 50 años. ¿Qué pasó? Que la gente pagaba a lo mejor 3 o 4 pesos o 30 pesos, mucho, cuando mucho, y pesos viejos, quiero aclarar, de renta que no alcanzaba pues ni para pagar el predial. Conclusión, los centros de las ciudades se vinieron abajo. Los populistas, que hemos tenido mucho en México, han normalmente tratado de resolver los problemas del pueblo regalando cosas que le quitan a otra parte de la población, y eso ha generado un desánimo, una falta de seguridad jurídica para poder invertir, etcétera. A ti te tocó vivir seguramente parte de esto. ¿Qué opinas sobre las paraestatales? Lo de la guerra, no más. No, hablo de la guerra de independencia, hablo de la guerra mundial también, que tú dijiste que te tocó. Bueno, yo nací en el 37 y acabó en el 45, bueno, me acuerdo. Algo te has de acordar. Estaba yo en la escuela cuando terminó la guerra, que sí nos formaron a todos allá en México en el patio para decirnos que ya había terminado la guerra. Es de lo que me acuerdo. En aquel entonces yo no sabía nada. Ya luego he leído sobre la guerra y otras cosas, pero ya de eso, pero no lo sé. Bueno, mira, es que aquí hemos creado elefantes más que blancos, para tratar disque de ayudar cuando no es para ayudar, es para beneficiarse. Con políticas que en cualquier otra parte del mundo no son políticas económicas, son políticas populistas.
populistas o algo más, porque es donde se llevan el dinero, ¿ok? Si no, o sea, de conveniencia. Petróleos es una empresa que desde el primer día yo creo que no ganó, el único que ganaba haber sido el gerente en ese entonces. No, eso es una empresa fracasada y seguirá, y la Comisión Federal de Electricidad igual. Ahora resulta que, según leí, no estoy seguro, los ex de la Compañía de Luz de México, del DF, ya les van a dar un contrato a todos, van a poner algo, o sea que eso nunca se acabó ni se disolvió, no lo sé, pero pues no, yo creo que México sí tiene compostura, pero pues tenemos que dedicarnos primero nosotros a todo el pueblo, a trabajar, a apoyarse y a unirse en contra de medidas equivocadas, no del gobernante, sino de los gobiernos, que normalmente no es o el gobernador, el presidente, es él y su gente que lo rodea, porque son los que los aconsejan y les inventan ondas y todo. Entonces, pues por ahí no lo sé. Tienes el Seguro Social, es una lástima, una vergüenza, que yo he ido ahí nomás por ver, y oye, y no sé la calidad del ya si los matan o no, pero la gente para una medicina que a lo mejor no hay, colas de 1 a 2 horas, gestiones, me decían, para ahora, para lo de la jubilación, que ya no va a ser necesario la prueba de vida o no sé qué, hay que ir a sacar fichas y tienen que estar 4 horas, cuando se podría hacer en una forma inteligente. Por internet, ya el recibo de luz te lo mandan por internet, digo los que tienen, ¿no? Pero son bastantes ya, y con las que regalaron de computadoras, pues ya va a ser más fácil que tengan. Pero es que es una vergüenza, y el pueblo aguanta. Ahí están sentados, unos están parados en la farmacia para que les digan que no hay, otros que van a consulta y se las dan para no sé cuándo. Una vergüenza. Y sucios los hospitales. Ahí si vas medio sano a ver a alguien, te deprimes ahí te enfermas. Ahí te quedas, sí. Yo creo que además hay otra cosa, falta calidez. Yo creo que cuando alguien va a un hospital y encuentra gente cálida, seguramente hasta ayuda eso en su recuperación más rápida. Ah, claro. Pero si encuentra... Que además quiero aclarar, para no ser injusto, que hay gente cálida y hay gente atenta como en todo. Como en todo. Pero en general, el trato hacia la gente en general no es muy bueno. Entonces, si llegaste enfermo de algo, sales peor. Yo creo de la depresión, cuando te das cuenta que te sientes mal, tienes necesidad a lo mejor de una intervención quirúrgica y te mandan a hacer unos exámenes 2 semanas después y te dan cita para la intervención en 3 meses. A lo mejor ya te por moriste. Eso nada más hay el 50% de las operaciones, y eso, pues los otros se mueren antes de que les toque, hombre. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando al contador Ramón Gómez Añudo, que por lo que veo afortunadamente no tiene ningún inconveniente en contestar todas las preguntas que estamos haciendo. Pues no me has hecho ninguna pregunta que no se pueda contestar. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.